Hermano, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí con ustedes. Amén. Como siempre, su hermano Obed Villaseñor y mi esposa Virgen Villaseñor. Bueno, y esperamos que hoy este día sea de bendición para todos ustedes. Amén. Así como el estudio que les queremos traer nuevamente, Amén. esperando que sea de edificación, ¿verdad? Para sus vidas, también para la nuestra. Amén. Pero nos gustaría que ustedes, junto con nosotros, hiciéramos una pequeña oración, ¿verdad? Amén. Así que acompáñenos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias. te damos gracias, Señor Dios eterno, en el nombre de Jesús, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, eterno, por este día más de bendición. Amado. Gracias por cuidarnos, protegernos y ayudarnos. En el nombre de Padre, Jesús. en tu mano nos encomendamos. Gracias, Te pedimos Señor. que tú nos des la sabiduría y la inteligencia y el En el nombre discernimiento de tu Jesús, palabra Dios amado. para comprender las sagradas escrituras. En el nombre de También Jesús. te pedimos en esta hora, Dios mío, que tú sigas trayendo sanidad sobre aquellas personas afectadas de salud en estos tiempos, Dios mío. Sí, Padre, Te rogamos, libéralos, Dios Padre. mío, que Sánalos, sanes mi Dios esta amado. tierra, que sanes esta humanidad En el nombre y de también Jesús. que traigas salvación, Dios mío, Sí, Padre a la de la humanidad. gloria. En el nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Amén. Amén y amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a traer este estudio, ¿verdad? Y lo vamos a titular: La colaboración de todos es imprescindible en la obra. Amén. Es decir, entonces, ¿verdad? Que es necesario que todos participemos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque como lo dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, ¿qué es lo que dice allá tocante a la obra del Señor? Amén. Vamos a esperar que, ¿verdad?, mi esposa nos lea Mateo capítulo 9, versículo 37. Amén. Mateo 9:37 se lee en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso es necesaria la participación de todos los creyentes para llevar la palabra del Señor, para hacer el trabajo del Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que la necesitan. Claro. El Señor Jesucristo, tomando en cuenta estas cosas y sabe que en aquellos mismos tiempos está sucediendo esto mismo, hay mucho trabajo para hacer, pero Él dice, bueno, la mies es mucha, mas los obreros pocos, los que hacen el trabajo, son pocos para hacer la obra del Señor. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que hacer? Amén. Ser trabajadores. Ser trabajadores, unirnos en este propósito. ¿Para qué? Amén. Para hacer la obra del Señor, para llevar las buenas nuevas de Amén. salvación. Claro que sí. Y Él dice, rogar al Señor, decir que nosotros tenemos que rogarle a Dios, pedirle al Señor, ponernos en oración, Amén. que nos instruya, que nos dé conocimiento, discernimiento de su palabra, Amén. para poder hablar las buenas Amén. a aquellos necesitados. Amén. Él mismo dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Entonces, como dice nuestro estudio, la colaboración de todos es imprescindible en la obra. Amén. Es decir, la participación de todos es necesaria en la obra de Dios. Amén. Porque todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, ¿verdad?, podemos ser participantes en la obra del Señor. Amén. Así que, hermanos, pues sí, ciertamente, yo les insto, ¿verdad?, a que nos unamos, a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, que nos instruya, que nos enseñe para llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Como dice nuestro estudio, la colaboración de todos es imprescindible en la obra.
Es decir, la participación de todos es necesaria en la obra de Dios, porque todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Podemos ser participantes en la obra del Señor. Amén. Así que, hermanos, pues sí, ciertamente yo les insto, ¿verdad?, a que nos unamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, que nos instruya, que nos enseñe para llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Puede ser con tu vecino, con algún familiar, con algún compañero de trabajo, o a veces hasta cuando sales a la compra, ¿verdad? Y de repente te topas con alguien que pues tenga la necesidad de escuchar palabra de Dios, o de repente pues tenga la facilidad de poderle dar palabra de vida eterna. Y ahí estamos ya siendo partícipes, estamos siendo indispensables en la obra de Dios. Así que, hermanos, los invitamos para que leamos nuestro versículo central, el cual se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Amén, el cual lee y dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Es decir, que debemos estar estables. Y dice, y constantes, es decir, persistentes. Amén. En la obra de Dios. Amén. Quiere decir que nosotros, los creyentes, debemos estar en esta lucha continua en la obra de Dios, trabajando unidos. Amén. En la obra de Dios. Sí, claro. Amén, amor. Mira, es decir, aquí dice que, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes, sean firmes. Y nosotros podemos ver que mientras nosotros caminamos este camino de cristianismo, podemos ver muchas situaciones que se nos presentan delante de nosotros, ¿verdad? Y a veces como que tamblaquean nuestra fe, como que nos estremecen hasta el punto que a veces dudamos y a veces como que queremos retroceder. Pero el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los corintios, no, a pesar de que ustedes vean lo que vean, suceda lo que suceda, ustedes sean firmes, no se muevan, manténganse en la línea de batalla constante, peleando contra el enemigo, porque el enemigo nos va a tirar dardos y claro, nos va a tirar batallas y nos va a hacer pelear. Y llegará un momento en los cuales queremos darnos por vencidos, queremos tirar los guantes, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí quedé yo. Pero el apóstol Pablo le está prácticamente animando a la iglesia de Corinto, diciéndole, no, aunque vean eso, pase lo que pase, ustedes estén firmes, no se den por vencidos. El soldado cuando va a la guerra y que está en el batallón y el enemigo está al lado opuesto, a veces llega un momento que el soldado se cansa, llega un momento en el cual él pierde la fuerza y se debilita, ¿verdad? Y a veces el compañero que está al lado de él resulta herido. Entonces él tiene que batallar y él tiene que pelear esa guerra. Ahora no con el que estaba al lado de él ayudándolo, sino que ahora lo tiene que hacer él solito. Pero ¿qué sucede? Que si él se da por vencido y él tira, como quien dice, la bandera o la toalla, dice, ¿sabe qué? Este se está muriendo, entonces yo también me voy a morir, ya me doy por vencido. ¿Qué sucede? Conquista el lado del enemigo, ¿verdad? Pero cuando el soldado decide, ¿sabe qué? No me voy a dejar vencer por mi enemigo, voy a luchar, voy a pelear. ¿Por qué? Porque mi amigo depende de mi ayuda. Por lo tanto, por eso es que dice que tenemos que colaborar en la obra. Que si yo veo que mi hermano está caído, que si yo veo que mi hermano está indefenso y yo veo que lamentablemente él no puede proseguir, como yo todavía tengo la habilidad y tengo la fuerza para continuar, yo tengo que ayudar a mi hermano y decirle, ¿sabe qué? Vamos a luchar, vamos a salir de aquí,
voy a pelear por ti, te voy a extender la mano, aunque en medio de eso signifique que aún yo quede y resulte herido por causa del enemigo. Porque el soldado cuando está en la batalla dice, no, no me voy a dejar por vencido, voy a luchar, voy a recibir los golpes, voy a recibir cantazos, voy a ser lastimado y golpeado, pero si yo no trato, entonces el enemigo va a ganar el terreno. Por lo tanto, tengo que luchar. Y cuando nosotros vemos en nuestro caminar que realmente ponemos un poquito más de esfuerzo fuera de lo normal, y como que de repente cambiamos nuestra mentalidad y cambiamos nuestra posición y ahora estamos hablando palabras de vida y palabras que nos restaura y nos alimenta a nuestro espíritu, como quien dice. Entonces esas fuerzas como que se van adquiriendo de donde pensábamos que no estaban. Y ganamos la batalla. Pero también es importante que nosotros entendamos esto. O sea, para todo esto nosotros tenemos que tener un objetivo. Amén. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener un objetivo. Trabajar en equipo, luchando, unánimes en la obra misionera del Señor. Amén. Así como lo dice en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Amén. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban juntos, unánimes. Orando. Amén. Pidiéndole a Dios sabiduría. Amén. Y inteligencia. Amén. Para poder llevar la palabra de Dios. Amén. Que en realidad es lo que realmente se conlleva hoy en el pueblo de Dios. Dios nos manda a nosotros a trabajar juntos. ¿Cómo podemos nosotros trabajar en la obra juntos? Fácilmente. Si un hermano o un amigo decide que necesita ayuda en algo y te lo pide a ti, ¿qué vas a hacer tú? Le vas a extender esa mano, ¿verdad? Claro, a nosotros, si los hermanos nos piden ayuda, es nuestro deber como creyentes que creemos en el Señor y en realidad nuestro testimonio es muy importante. El deber de nosotros como creyentes que amamos a Dios es ayudar a esa persona, ayudarlo en su necesidad. Que si esa persona viene donde ti y te dice, hermano, ve, usted puede orar por mí, porque la verdad estoy pasando una aflicción o un momento difícil y me gustaría que ores conmigo. Tu deber como hermano es que brindarle esa ayuda, brindarle ese apoyo, orar por esa persona en realidad. Y eso es lo que nos dice el Señor, que estemos juntos, unánimes en todo. Sí, sí. Y no, y hay que entender también qué quiere decir unánime, porque eso es importante. O sea, lo en que un quiere, mismo sentir. Claro, y eso también lo dice la misma palabra. Sí, claro que nosotros lo encontramos allá en Primera de Corintios también, ¿verdad? Capítulo Vamos allá. 2. Gloria a Dios. Primera de Corintios. Capítulo 2. Amén. 2. Versículo 10. Amén. 1:10, perdón, 1:10. Ok, capítulo 1, versículo 10. Amén. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Amén. Unidos. ¿Qué más? ¿Qué más dice? En una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Eso es unánimes. Estar juntos. Eso es lo que significa unánimes. Así es como el Señor quiere su iglesia en realidad. Así es como el Señor nos quiere a nosotros. Sí. Que estemos así mismo, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Claro. O sea, de esa forma es que podemos entender cómo poder llevar la palabra de Dios. Sí, porque recuerda que vamos a colaborar en la obra de Dios. Entonces, para poder trabajar en la obra de Dios, hay que haber unidad. Es como cuando tú vas al trabajo, tú tienes un equipo, entonces estás designado a hacer cierta tarea. Tu supervisor te dice, ve, necesito que tú hagas esto y te va a ayudar fulano y fulana. Entonces, entre ustedes tienen que lograr cumplir aquel trabajo, terminarlo
según el supervisor de ustedes le instruyó. Ahora, ¿qué sucedería si entonces a ti te dejan el trabajo y tú tienes que hacerlo todo solo y los demás se sientan y nada más te observan por la distancia y no te ayudan? Entonces, en realidad estás esforzándote tú, pudiendo los tres trabajar juntos y sacar la producción rápido, pero más bien deciden no empujarte a un lado. Eso no se llama teamwork, eso no es trabajar juntos, eso es prácticamente decir, no, pues que él se llame mientras yo descanso. Eso es no preocuparse por su prójimo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no deberíamos hacer de esa forma, sino que ayudar. Si vamos a hacer un equipo, vamos a trabajar juntos para poder lograr la meta que se nos presentó delante. Claro, eso es así. O sea, es necesario que nosotros entonces entendamos cómo poder trabajar Amén. juntos en la obra de Dios. O sea, entonces, volviendo a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58, Amén. Dice pues, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Creciendo en la obra del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crecer en la obra del Señor? Amén. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos crecer en la obra del Señor? Bueno, para mí, mi forma de crecimiento, prácticamente yo diría que una persona puede crecer si es nutrido a través de la palabra, si empieza a escudriñar las escrituras. Yo creo que espiritualmente es edificado la persona y va creciendo, porque entonces las escrituras le va enseñando a esa persona cómo son las cosas y cómo también la persona debe de conducirse. Y es que el Señor Jesucristo por eso mismo lo dijo. Amén. Escudriñar las escrituras. Sí, amén. Es decir, que el Señor Jesucristo también, pues, como quien dice, lo ordenó. Sí, claro. Digo, se los dijo a aquella gente, a los fariseos, a los escribas. Sí. Ya les dijo escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, nos hablan de nuestro Señor Jesucristo y en las escrituras hay conocimiento. Sí. El mismo apóstol habla de las escrituras. ¿Para qué sirven las escrituras? Sí, para conocimiento, para que la persona crezca espiritualmente y tenga sabiduría y entendimiento. Para instruir, ¿verdad? Ujú. Entonces, nos sirve para que nos instruyan, o sea, las escrituras nos instruyen. Así que nosotros crecemos escudriñando las escrituras y doblando rodillas, por supuesto. Claro, o la oración, el ayuno y el estudio, para mí son los 3 puntos clave. O sea, es la forma entonces que nosotros obtenemos ese crecimiento espiritual. Sí, claro. Y nos vamos haciendo fuertes, nos vamos fortaleciendo en lo que es la palabra de Dios. Sí, porque entonces cuando viene el enemigo con sus hechanzas y sus dardos, por cuanto somos nutridos en la palabra del Señor, entonces podemos vencer. Claro que sí. Podemos ser más que vencedores. O sea, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo venció y Amén. Él nos ayuda a vencer. Amén. Entonces, esa es la forma en que nosotros, ¿verdad? Crecemos. ¿En qué? Siempre, ¿verdad? Amén. Sabiendo que vuestro trabajo, o sea, en el trabajo del Señor, crecemos en el trabajo del La Señor. obra de Dios, sí, claro. Crecemos en el trabajo del Señor, haciendo su obra, Amén. aprendiendo a llevar la palabra de Dios y vamos creciendo ahí, ¿verdad? En el trabajo del Señor. Amén. Entonces, que en vano lo que hacemos. No, pues claro que no, nuestro trabajo no es en vano. Hay momentos que lamentablemente el cristiano, hay que ser sincero, pasamos por un periodo en el cual sentimos como que lo que estamos haciendo no es suficiente, como que es en vano. Y yo no sé de ti, pero por experiencia propia, a mí me llegó un momento en mi caminar de cristiana que en el principio yo sentía como que yo estaba bien, pero bien súper fortalecida y como que si el ejército del enemigo venía contra mí, como que yo podía vencerlo, pero de repente llegó un tiempo en el cual después de varios años pasé por mi proceso y para mí el proceso fue difícil, el proceso a mí me debilitó. Sentí como que yo estaba en un desierto espiritual y que realmente el enemigo estaba ganando la batalla. Pero en esos momentos más oscuros y más debilitados,
¿qué sucede? Fue cuando más yo como que me aferré a lo que era la escritura, me aferré a lo que eran las promesas de Dios para mi vida y pude entender que aunque en ese momento yo quería dejarlo todo, yo sabía que si yo retrocedía hacia atrás me iba a ir peor y que realmente mi fe estaba basada en la esperanza que yo tenía en que Dios, aunque yo no lo sentía en el momento y sentía que Él estaba lejos, yo sabía que Él me iba a ayudar. Entonces mi esperanza provocó que yo fuera fortalecida, pero no hubiera sido fortalecida si no me hubiera permanecido leyendo las escrituras. Entonces, para que la persona crezca espiritualmente, mi opinión, por mi experiencia pasada, yo puedo decir que aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, no debemos de temer, no debemos de retroceder, no debemos darnos por vencidos, sino es cuando aún más deberíamos luchar y claro, es cuando más deberíamos pelear y reconocer que nuestra confianza está puesta en el Señor. Claro, y como lo dice la misma escritura, o sea, sabiendo que nuestro trabajo no era en vano. En el Señor no es en vano. Sí, claro. O sea, tomar eso en cuenta, que todo lo que hagamos, ¿verdad? Para el Señor no es en vano. O sea, tomando en cuenta también como dice Romanos capítulo 8, versículo 23, ¿verdad? Amén. Me parece. No, versículo 28, Romanos capítulo 8. Ok, 28. Ajá. Amén, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propio propósito son llamados. Amén. Amén. Entonces, quiera Dios que todos seamos llamados conforme a su propósito, claro, por supuesto, sí. ¿Verdad? Amén. Y que también nosotros amemos a Dios, sí. Amemos con toda nuestra mente y nuestro corazón, con todo nuestro ser. Sí, porque dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, para poder recibir, como quien dice, el respaldo y recibir la ayuda de Dios, hay que amarlo a Él. Y realmente buscarlo a Él mientras Él pueda ser hallado. Claro. Pero hay algo importante también que nosotros debemos entender. Amén. O sea, hay que considerar la conducta que debemos tener para la obra misionera. Amén. Es muy importante que nosotros tengamos una buena conducta. Sí, claro. Para hacer la obra de Dios. Sí. O sea, si no hay una buena conducta. Un buen testimonio. Exactamente, un buen testimonio. ¿Qué ejemplo nosotros vamos a dar a los inconversos? Pues sí, es muy interesante. Entonces, los inconversos tienen que ver la luz de Cristo. Reflejarse en nosotros. Reflejarse en nosotros. Claro que sí. Tienen que verse allí. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué yo digo esto? Miren, lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Amén. Dígalo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Entonces, si nosotros somos colaboradores de Dios, participantes en la obra de Dios, sí. Entonces tenemos que ser ejemplares. Sí, porque somos sus representantes, como tú dices. Somos embajadores, somos representantes claro. del Señor. Hay que reflejar quién es nuestro jefe, en otras palabras. Claro que sí, quién es el que manda, o sea, quién es el que nos ordena. Sí, que la gente vea a Cristo en nosotros. Sí, y además lo que nosotros vamos a representar, amén. En realidad, pues es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. O sea, el que hizo los cielos y la tierra, Padre el mundo celestial, y su plenitud. Sí, el mundo y su plenitud. Sí, no es cualquier cosa, como quien dice. Claro, entonces es algo bien importante. Nosotros tenemos que, por lo tanto, ser obedientes, amén. Fieles a Dios. Amén. De buen ejemplo. De buen ejemplo, que se mire en nosotros que realmente servimos a Dios. Y ser humildes, no vanagloriosos, sino que realmente seamos sencillos. Claro que sí, porque entonces, ¿cómo se puede hacer un equipo sí, no. para llevar la obra? No, todos tienen que para hacer la obra. Todos tenemos que trabajar con un mismo pensar, un mismo sentir y realmente ser humildes de corazón cada quien y realmente no haber muchos
muchos líderes, como quien dice, que todos quieren la posición alta, pero ninguno quiere la posición de servir. Entonces, en la obra del Señor, toditos tenemos que aprender a servir, así como nuestro Señor Jesús, que nos dio el ejemplo. Él, a pesar de que Él era el Maestro, a pesar de que Él era el Hijo de Dios y realmente era el Rey, era el Mesías prometido, Él aprendió y le enseñó a sus discípulos que era mejor servir que ser servido. O sea que Él vino a servir. Él vino a servir. Sí, claro que sí. Él vino a servir y Él nos llama a nosotros que sirvamos. Porque Él le dijo a sus discípulos, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Sí, no, claro, es verdad. Así que no podemos enaltecernos o engrandecernos o querer supremacia. Jactarnos de la posición. Sí, no, hay que ser humildes. Ser humildes, claro. Y mansos de corazón, como dijo el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo dijo que Aprender de Él. que aprendiéramos de Él, exactamente. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le queremos dar a entender con esto para concluir nuestro estudio? Amén. Que la colaboración de ustedes en el Señor no es en vano. Según lo que nosotros estábamos leyendo allá en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 58, Amén. ¿verdad? Que dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. O sea, el trabajo que usted haga en la obra del Señor, entiéndalo, hermano, No es en vano. no es en vano. Claro que No es en vano. La misma palabra dice que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. No. Entonces, ser esforzados, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la sabiduría para hacer su voluntad, es muy importante. Usted puede hacerlo. Amén. Pídele a Dios que le ayude, que le dé sabiduría. Claro que sí. Porque usted es importante también en la obra del Señor. O sea, hay que pedirle a Dios que nos ayude si se siente que usted no puede, que no tiene palabra, que no es útil en la obra del Señor. No es así. Siempre usted es útil en las manos del Señor. Amén. Claro, por supuesto, tiene que pedirle a Dios guía, tiene que pedirle a Dios que le oriente, que le instruya, que le Amén. dé conocimiento. Amén. Y quería decir también que hay veces que a lo mejor tú piensas que lo que tú estás haciendo no es suficiente. Y a lo mejor en lo que usted esté apoyando la obra o el poquito trabajo que estés haciendo, a lo mejor tú sientes como que es un trabajo chiquitito y que es insignificante. Yo siempre he creído que cualquier trabajo, siempre y cuando sea para el Señor, no es chiquito. Yo creo que es algo grande en los ojos del Señor. A lo mejor tú te sientes como que no es suficiente lo que tú estás haciendo. Pero yo quiero decirte en este día que no es así. Tu trabajo, aun por más pequeño que tú lo categorices, es grande delante de los ojos del Señor. Esfuérzate. Y hay algo muy importante que dice en el capítulo siguiente que narra realmente lo que es esto. Y es el versículo, capítulo 16, versículo 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, si tú estás trabajando en la obra de Dios y lo estás haciendo con amor, eso realmente es algo agradable delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de corazón. No lo estás haciendo porque tú quieres que la gente te mire o qué recompensa tú puedes adquirir a través de eso. No, tú lo estás haciendo con un corazón sincero. Lo estás haciendo porque ama las cosas de Dios. Sea limpiando la iglesia, sea ayudando a un hermano, sea lo que sea. Ese trabajo no es chiquito delante de Dios. Y si tú lo haces realmente de corazón sincero, yo creo que Dios te va a recompensar 1000 veces más de lo que tú te piensas. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo humildemente y de corazón. Porque aquí dice, todas vuestras cosas que sean hechas con amor. Y hay que aprender que cuando uno está trabajando en la obra del Señor, uno tiene que hacerlo con amor. Con amor, que realmente salga de lo más interior de nosotros, salga hacia afuera y que realmente uno vea que realmente Dios es el que se está manifestando en uno, que uno no lo está haciendo nada más por reconocimiento o por el que dirán, no, lo estás haciendo porque realmente ama la obra de Dios. Entonces, por eso que yo digo, una persona que ama las cosas de Dios,
siempre trabaja en unidad con el que está al lado, con aquella persona que dice, mira hermano o hermana, vamos a hacer esto para el Señor, vamos a hacer lo otro. ¿Sabes qué? Tu corazón es sincero y lo que tú quieres hacer es realmente algo bueno. Vamos a trabajar juntos. Vamos a tener la misma visión y esa convicción de que se va a poder lograr grandes cosas, Claro pero que siempre trabajen en equipo. Claro que sí. Hermanos, colaboremos Amén. todos juntos Amén. en la obra del Señor. Amén. Trabajemos unidos. Amén. Gloria a Dios. No se deje engañar, ¿verdad? Por las artimañas de Satanás, No, claro. por los dardos Claro. demoníacos Sí, y porque eso. el diablo quiere destruir. ¿Sí? Sino, luchemos juntos, esforcémonos juntos Amén. y amémonos, como dice la palabra de Dios. Amémonos, hermanos, Unos a otros. unos claro. a otros, ¿verdad? Claro. Así amén. que, hermanos, esperamos que en verdad haya sido de agrado este estudio Amén. bíblico y que ustedes sigan escudriñando, sigan buscando, sigan estudiando, Sí, porque claro. es importante. Ustedes pueden encontrar mucho más si Amén. ustedes siguen buscando y escudriñando. Pero esperamos que haya sido de bendición. Así que, hermanos, de verdad, Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les guarde y hasta nuestro próximo Video. video. Dios les bendiga. Adiós. Amén.